Esta noche, mientras recordamos la obra de la cruz y nos preparamos para la comunión, la mesa del Señor, quisiera llamar su atención a Mateo capítulo 27, si son tan amables de estar allí. Mateo 27, y esto tratará de ser un breve mensaje acerca de la obra de Cristo en la cruz. Mateo 27, y quisiera dar lectura a los versículos 45 al 53. Mateo 27, 45, donde dice la palabra de Dios: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta ahí la lectura. Todos entendemos que la muerte de Cristo, la crucifixión, es una muerte horrenda. Lo sabemos porque el conocimiento popular de la religión, las películas se han encargado de darnos una imagen de lo que es y fue la crucifixión. Sin embargo, ninguna película exagera demasiado, ninguna película se acerca siquiera a la realidad de lo que fue los horrores de la cruz. La muerte por crucifixión fue una muerte que existió, ha sido catalogada como la muerte más horrible que puede existir. No hay muerte que se le parezca al sufrimiento que se experimentaba por los que eran crucificados. Cicerón, un historiador griego, se refirió a la cruz como la más cruel y horrible de todas las muertes. Tácito, otro historiador, se refería a la crucifixión como la muerte más despreciable para un ser humano. Por supuesto, esta muerte por crucifixión, siendo colgada en un madero, la practicaban los romanos. Jamás un romano era crucificado a menos que fuera una amenaza real para el emperador César. Pero realmente la crucifixión no era para romanos. Ellos la aplicaban, pero rara vez se aplicaba a un mismo romano. Era básicamente para castigar a extranjeros y personas que se atrevían a retar al emperador o a hacer algún daño político a este imperio. Era para los peores criminales. Era para lo peor de lo peor en ese tiempo. Era la muerte más temida en el mundo antiguo. De verdad que no me equivoco al decir que no podemos exagerar cuando pensamos en el dolor y el horror que significaba, tanto así que los romanos no permitían que las mujeres vieran una crucifixión por el impacto emocional que generaba en una mujer. Estaba prohibido que una mujer estuviera presente allí. El proceso era terrible. Todo el proceso iniciaba con una flagelación. Los candidatos a la crucifixión eran desnudados, eran sujetados de sus dos brazos a un mástil para que quedara descubierta su espalda, y entonces aplicaban sobre él una flagelación. El flagelo era un látigo que tenía 7 colas de cuero donde tenía incrustado huesos y trozos de hierro. Los soldados romanos eran los encargados de aplicar esta flagelación. A veces hemos creído que aplicaban 40 azotes menos uno, pero eso no es verdad. El 40 azotes menos uno, eso era en la ley de Moisés, escrita en Deuteronomio, pero los romanos no se regían por eso. La flagelación de los romanos era ilimitada hasta que ellos querían parar. No había un límite, no había un número de azotes que los romanos aplicaran, simplemente era hasta que ellos quisieran hacerlo.
Muchos de los candidatos a la cruz morían en el acto de los látigos y no soportaban más. Después de esto, el hombre o la persona condenada era clavada a la cruz y entonces pendía de 3 graves heridas que lastimaban su cuerpo continuamente. Y de esas 3 heridas era que pendía de la cruz misma que había cargado por sí mismo hasta el lugar de su muerte. Horas de sufrimiento se vivían por los crucificados. Lo más normal era que un crucificado durara muchas horas e incluso días colgado. No morían rápido, morían lento. Realmente la muerte no era muchas veces ni por los azotes ni por las heridas de estar clavado a la cruz. Simplemente ellos morían lentamente porque su mismo peso, a través del cansancio de las horas y de los días, su mismo peso hacía que oprimiera sus pulmones y de esa manera le impedía respirar y lentamente morían asfixiados por su propio peso. Esta era una tortura de horas. Hasta que su peso los aplastaba, entonces ellos morían. Esta es la muerte que murió el Señor Jesucristo. La historia dice que más de 30,000 personas fueron crucificadas en los tiempos de Cristo, en el primer siglo. Más de 30,000 crucificados. Y de todos esos 30,000 que Roma crucificó, que por cierto la crucifixión fue un invento persa, que luego los cartagineses aprendieron, adoptaron y finalmente Roma lo tomó de los cartagineses, lo perfeccionó, es decir, lo empeoró para que fuera más doloroso y entonces los romanos fueron conocidos por ser la civilización más cruel en aplicar esta muerte. Esta es la muerte que Cristo murió. Esta es la tortura que Jesús sufrió. Más de 30,000 crucificados en su tiempo y solamente se conoce el nombre de uno, de Jesús de Nazaret, de nadie más. Más de 30,000 crucificados y solamente hay una persona que se conoce por nombre que fue a la cruz y murió clavado allí. Al mirar los horrores de la crucifixión, como les acabo de resumir, debemos de preguntarnos, ¿quién fue el responsable de esta muerte? ¿Quién fue el que orquestó esta atroz muerte? Es decir, ¿quién estuvo detrás de todo, dirigiendo todo, permitiendo todo, para que Jesucristo de Nazaret muriera en una cruz? Y créame, esto es más importante de lo que usted cree. ¿Quién fue el que orquestó la cruz? Bueno, definitivamente no fue Satanás. No. De hecho, Satanás quería evitar que Jesucristo fuera a la cruz. En Mateo capítulo 4, Satanás tienta a Cristo y le ofrece un camino alternativo a la cruz. Satanás realmente al principio no quería que Jesucristo fuera a la cruz porque Satanás sabía lo que significaba la cruz. Victoria. Así que Satanás no fue el que orquestó la cruz. Por supuesto, tampoco pudo ser Judas Iscariote quien traicionó al Señor Jesucristo, porque en Mateo 26, cuando Judas aparece para arrestar con una turba al Señor Jesucristo, el Señor Jesús dice, ¿no crees que yo podría orar a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Dicho de otra manera, si Jesucristo se hubiera querido defender de Judas, lo habría hecho sin ningún problema, con miles de ángeles defendiéndolo. La cruz no fue orquestada por Satanás ni por Judas, por supuesto menos por Pilato. De hecho, Pilato quiso soltarlo en varios momentos. Pilato no halló delito en Jesucristo. Y finalmente lo que hizo Pilato fue lavarse las manos y echar la culpa sobre la multitud. Tampoco fue Pilato. De hecho, tampoco fueron los religiosos los responsables de la muerte de Cristo. Aunque ellos fueron los que gritaron que fuera crucificado, los religiosos no tuvieron el control de la muerte del Señor. La Biblia dice, por ejemplo, en Marcos 14:2, que los religiosos no querían que Cristo fuera asesinado durante la fiesta. ¿Y saben cuándo fue crucificado Cristo? Exactamente durante la fiesta de la Pascua. Los religiosos no tuvieron control de esto.
Ellos no estaban al mando de esta situación. Y definitivamente la multitud menos, aunque ellos, la multitud que estaba ahí al pie de la cruz y desde el juicio del Señor, ellos no fueron los responsables de la cruz de ninguna manera. De hecho, la misma multitud había intentado matar a Cristo varias veces antes. Lo habían intentado despeñar, lo habían intentado apedrear, en otras ocasiones lo habían intentado ya arrestar, y la multitud no había podido hacer eso simplemente porque Jesucristo salía de en medio de ellos y no lo lograban. Así que ninguno de estos fuese el responsable de la cruz de Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es el verdadero responsable, el que orquestó cada detalle de la crucifixión, que no solo la permitió, sino que la planeó, incluso, la Biblia dice, desde antes de que el mundo fuese? ¿Quién fue? Bueno, Jesucristo nos da una pista. En Juan capítulo 10, versículo 18, Jesucristo dice, hablando de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesucristo simplemente está diciendo, a mí nadie me mata, yo estoy poniendo mi vida. Pero el texto no termina ahí. Jesucristo dice, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el texto termina de esta manera. Este mandamiento recibí de mi Padre. La cruz fue un mandato del Padre a su Hijo Jesucristo. Lo que la Biblia enseña es que Dios el Padre orquestó la crucifixión. Lo que estoy diciendo es que la Biblia enseña que Dios el Padre planeó la cruz para su Hijo. Dios el Padre quiso quebrantar a su Hijo a la cruz del Calvario. La Biblia enseña en Isaías 53, por ejemplo. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Escuchen esto, versículo 10, dice la Biblia, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. En otras palabras, el sufrimiento de Cristo por nosotros, por nuestro pecado, en nuestro lugar, fue porque el Padre lo quiso. Dios el Padre quiso quebrantar a su Hijo. ¿Estás diciendo que el mismo Padre quiso matar a su Hijo? No, no es lo que estoy diciendo, es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que el Padre ordenó a Jesucristo morir en la cruz del Calvario. Él quiso hacerlo. Jesucristo puso su vida, pero esto fue un mandato del Padre. El Padre quiso sujetarle a padecimiento. El Padre quiso. De hecho, en Hechos 2:23, la Biblia dice que Cristo fue entregado por el conocimiento previo de Dios. Dios ya sabía porque Él lo había planeado. Lo mismo en Hechos 4:28, ya había sido determinado que el Hijo de Dios fuera entregado. ¿Determinado por quién? Por Dios. En Romanos 8:32, el apóstol Pablo dice, hablando de Dios el Padre, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo que entregó. El Padre entregó en la cruz a su Hijo. Fue el Padre quien dio a Jesús a morir en la cruz. Él quiso. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, este es Cristo, por nosotros el Padre lo hizo pecado. La voluntad del Padre es que Cristo fuera la ofrenda por el pecado para morir por los pecadores. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 20, dice que este cordero que moriría, Jesucristo, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y de hecho Apocalipsis 13:8 dice que este cordero Jesucristo ya había sido en la mente de Dios inmolado, sacrificado desde el principio del mundo. ¿Qué le estoy diciendo?
Simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo sé que esto no lo dicen las películas, eso no lo dice la religión, esto no lo dice allá el mundo afuera, pero eso es lo que dice la Biblia. Dios el Padre quiso crucificar a Dios el Hijo hecho hombre. Y esto es increíble, porque esto te da una noción totalmente diferente de la cruz. Esto te hace entender la cruz desde los ojos de Dios. Esto te hace entender lo que fue la crucifixión desde el pensamiento y la mente de Dios mismo. No fue Pilato, no fue Judas, no fue la gente, no fueron los religiosos perversos. Todos ellos simplemente fueron responsables de su pecado propio, personal, pero Dios fue el que orquestó todas las cosas de los detalles de la crucifixión. Pero la siguiente pregunta debe ser más importante. Si Dios el Padre hizo esto, la pregunta obvia a la que le quiero llevar ahora es ¿por qué Dios el Padre hizo eso? ¿Por qué el Padre, Dios, siendo un Dios de amor, permitió que su Hijo Jesucristo, y no solo permitió, lo mandó a que muriera en una cruz? Esto todavía es más importante. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre hizo eso? ¿Que no amaba a su Hijo? Claro que lo ama. De hecho, Dios es amor, y ¿a quién ama? Sino a Dios el Padre ama a Dios el Hijo ama a Dios el Padre ama a Dios el Espíritu Santo, y Dios el Espíritu Santo ama a las otras dos personas. Dios es amor, claro que lo ama. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué le ordenó a su Hijo morir de esta manera tan cruel? ¿Por qué mandó a su Hijo para sufrir la cruz? Le voy a dar la respuesta y después pasaré el resto de los minutos demostrándoselo, ¿de acuerdo? La razón es porque esta crucifixión era un juicio del Padre sobre su Hijo. Juicio. Un juicio. O sea, un castigo. La razón por la que el Padre castiga a su Hijo allí en la cruz. Un juicio. Porque Dios es justo y la justicia de Dios exige que se juzgue el pecado. Dios solamente juzga una cosa y es el pecado. Y en la cruz, Dios el Padre estaba juzgando el pecado en su Hijo. Isaías 53:10, otra vez, Jehová quiso quebrantarlo. Dios lo quiso hacer. En Gálatas 3:13 la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la cruz, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo en la cruz fue hecho maldición por nosotros. Maldición por ti. Lo más increíble de esto, escucha, esto te interesa, lo más increíble de esto es que Dios el Padre castiga a su Hijo que es inocente. Que es inocente. Jesucristo nunca pecó. No se halló engaño en su boca, nunca faltó a la ley de Dios. Él hizo siempre la voluntad de su Padre. Jesucristo nunca pecó. Lo más contradictorio de la cruz es que el que está muriendo como el peor de los criminales es el más perfecto de los hombres. Lo más contradictorio de la cruz es que el que está hecho siendo maldición por nosotros es el que es el bendito por los siglos de los siglos. Y de hecho Jesús estaba consciente de que la cruz era un juicio. Porque la noche anterior en el Getsemaní, en Mateo 26:39, Jesucristo ora a su Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué significa la palabra copa allí? Significa la ira de Dios del juicio sobre él. De modo que Jesucristo le dice: Padre, si tú quieres hacer pasar este juicio sobre mí, hágase tu voluntad y no la mía. Jesucristo sabía que se trataba de un juicio. Jesucristo sabía que el Padre lo había enviado a eso, a beber hasta el fondo la copa de ira del Padre. Esto es tan extraño, pero es bíblico. La crucifixión fue el juicio de Dios sobre su Hijo para castigar en él a los pecadores que creerían. Y yo quiero que usted tenga en cuenta que Jesús en la cruz murió por alguien más, no por él. Jesucristo en la cruz padeció el castigo de su Padre porque estaba pagando los pecados de alguien más, no los propios, porque él nunca pecó. Esto es lo que le llamamos la muerte vicaria. Vicario significa en sustitución. Jesucristo en la cruz estaba ocupando nuestro lugar y él murió por los pecados de nosotros y fue castigado por los pecados nuestros.
Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue en sustitución de nosotros. Y creo que no hay pasaje más claro en la Biblia que demuestre que esto fue un juicio de Dios que Mateo 27, si están ahí todavía, Mateo 27, 45 en adelante, nos demuestra cómo Dios hizo 4 acciones que revelan que su juicio en la cruz era un juicio sobre su Hijo. Y es lo que vamos a ver rápidamente. 4 acciones que Dios hizo que revelan que esto de la cruz era un juicio de Dios sobre su Hijo. Un juicio al inocente, pero un juicio a nombre de los pecadores. 4 acciones que Dios hizo. Primera de ellas, versículo 45, dice la Biblia: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este versículo dice que el cielo se oscureció. Esto es un milagro sobrenatural. Dios oscureció los cielos. Llamaré a esta primera acción de Dios oscuridad sobrenatural. Número 1, oscuridad sobrenatural. Dios oscureció el cielo ahí. ¿Qué día es ahí? ¿Es viernes, como ahora? La hora en la que Jesucristo fue crucificado, según Marcos 15, 25, dice que fue colgado a las 9 de la mañana de un viernes, 14 de Abib o de Nisan en el calendario judío. Por lo tanto, desde las 9 de la mañana Jesucristo fue colgado en la cruz. Pero cuando llegamos aquí a Mateo 27, 45, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Definitivamente este está en el horario, en la contabilidad del horario judío. La hora sexta se refiere al mediodía, nuestro mediodía. Y la hora novena son las 3 de la tarde. De modo que Jesucristo, si quieres saber esto, Jesucristo estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas colgando de la cruz. Las primeras 3 horas hubo claridad, pero las últimas 3 horas, versículo 45, hubo oscuridad, hubo tinieblas. Esto es de llamar la atención porque el horario de las 12 a las 3 de la tarde es el horario del cenit. Es donde hay más luz, es donde hay más sol, es donde el sol se manifiesta en su esplendor. Y es precisamente cuando Dios permitió, en primer lugar, oscuridad sobrenatural. Esto fue un milagro, esto no fue algo normal que pasó, esto fue una obra de Dios sin explicación humana. El hombre no puede explicarlo con ciencia, esto fue un milagro de Dios. El versículo dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tierra, la palabra griega ahí es ge y significa realmente el planeta. Todo el planeta se llenó de tinieblas. Obviamente la mitad del planeta ya estaba en tinieblas, una parte un lado de un hemisferio, pero el otro lado igualmente se llenó de tinieblas en ese mismo instante de las 12 a las 3 de la tarde. Fueron tinieblas masivas. Esto no pudo haber sido algo como un evento astronómico, como un eclipse, porque es el 14 de Abib. O sea, es el día de la Pascua, y eso que tiene que ver es mitad de mes. Y mitad de mes es todavía luna nueva, y luna nueva significa luna llena. Por lo tanto, no pudo haber sido un eclipse. No pudo haber sido un eclipse. Esto fue un acto sobrenatural de Dios sobre la tierra. El historiador Flegón habla de este evento como un hecho real que sucedió en estos tiempos. Tertuliano, un padre de la iglesia, también reforzó que era realidad que un día, por 3 horas, se había oscurecido todo el planeta, y registran esto. Por supuesto que hay ocasiones similares en la Biblia en que esto pasó. Similares. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, la Biblia dice que Josué oró a Dios y le dijo al sol: sol, detente. Y esto era para que la batalla pudiera culminar. Realmente el sol no se detuvo. Realmente lo que se detuvo fue la tierra, derrotar, para que el día se extendiera y fuera más largo y los israelitas pudieran vencer aquella batalla. Dios tuvo control del tiempo allí. En 2 de Reyes 20, la Biblia dice que el reloj retrocedió por obra de Dios. Y en Éxodo capítulo 10 dice que hubo tinieblas por varios días sobre Egipto. ¿Qué nos dice todo esto?
control de Dios sobre la oscuridad, las tinieblas, como aquí en Mateo 27. Lucas 23:45 nos lo especifica más porque dice que el sol se oscureció. Aquí en nuestro versículo dice que hubo tinieblas. Pero Lucas 23 dice el sol se oscureció. Usa una palabra griega que es ekleipo, de donde viene nuestra palabra eclipse. El sol dejó de brillar, simplemente. Esto es increíble. Esto es algo que solo Dios hizo. ¿Qué significó esto? ¿Tú sabías que en la Biblia dice que por 3 horas hubo tinieblas mientras Jesús estaba en la cruz? ¿Qué significó esto? ¿Qué significó esto? Déjenme ayudarles un poco con lo que significó. En la Biblia, la oscuridad o las tinieblas siempre son una expresión del juicio de Dios, de que Dios está juzgando. Por ejemplo, hay muchos versículos de esto. Tinieblas en la Biblia, oscuridad en la Biblia, siempre es Dios juzgando, Dios juzgando, Dios juzgando. Algunos ejemplos de ellos, hay varios textos, pero en Isaías 13, versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, esto es día de juicio terrible y de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, raer a los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su esplendor. Dice Isaías, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Te fijas? El juicio de Dios está conectado con las tinieblas. Siempre que Dios juzgaba, Él traía oscuridad sobre la tierra como una manera de manifestar que Él estaba en ese momento castigando el pecado, castigando el pecado del hombre. La Biblia también dice en el libro de Joel, solamente son algunas referencias, Joel capítulo 2, versículo 30, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, día de juicio. ¿Lo ves? Siempre está conectado tinieblas, oscuridad, con juicio de Dios. Ahí mismo en Joel capítulo 3, versículo 14, solo escuchen, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Siempre que Dios juzgaba, Él permitía tinieblas en los cielos. Algunos más para que escuchen. En Amós capítulo 5, versículo 18 dice, hay de los que desean el día de Jehová, día de juicio. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. De tinieblas. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y lo mismo en Sofonías 1:14 y en otros pasajes más. Mateo capítulo 24, Jesucristo dice que durante la gran tribulación también, donde será el juicio de Dios sobre este mundo, dice que la luna se oscurecerá, el sol se convertirá en sangre, todo se oscurecerá por juicio de Dios. Tinieblas significaban juicio de Dios. Incluso en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, nos dice que durante la gran tribulación sucederá esto, y versículo 17 dice que será, escucha, porque la ira de Dios estará siendo derramada sobre este mundo. Oscuridad, tinieblas. Esto es remarcable cuando vemos que en Mateo 8:12 al infierno se le llama las tinieblas de afuera. Porque las tinieblas remarcaban siempre el juicio de Dios. Las tinieblas de afuera se le llama al infierno. Esta oscuridad mostraba la ira de Dios que estaba siendo derramada en la cruz del Calvario. Ahí en Mateo 27, Jesucristo estaba siendo crucificado, pero la ira de Dios estaba cayendo sobre él a manera de juicio, porque su Padre lo estaba juzgando por todos los pecadores. Así que la cruz fue un lugar de juicio, no solo de sufrimiento, fue un lugar de juicio. Tú ves a las personas representando el Vía Crucis y ves a las personas religiosas hablando de la cruz y poniendo al Cristo sangrando y al Cristo sufriendo, pero no te explican lo que hay detrás de eso, y la Biblia lo hace.
Y la Biblia dice que esto fue un juicio. La cruz fue Dios el Padre juzgando a Dios el Hijo por los pecadores. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios, como dice el apóstol Pedro. Lo más asombroso, una vez más, es que el que está colgando de esa cruz es sin pecado. Murió por nosotros, como dice 1 Corintios 15:3, murió en nuestro lugar. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo. Cristo no está pagando por él, Cristo está pagando por ti y por mí. Él llevó nuestros. A esto se le llama imputación. Nuestros pecados fueron puestos sobre él para que él pagara la pena y la deuda por nosotros. El apóstol Pedro dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 1 Pedro 3:18. El Padre juzgó, el Padre castigó a su Hijo en la cruz para que ya no vayan al infierno los que se acercan a Cristo por la fe. Eso quisiera que lo recordaras. Dios el Padre castigó a su Hijo y lo hizo experimentar el peor sufrimiento para que tú no tengas que experimentarlo eternamente. Esto es la crucifixión. En resumen, la cruz fue la ira, el juicio de Dios con oscuridad, pero no solamente hubo oscuridad, hubo otra cosa. Versículo 46, Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, estas ya son las 3 de la tarde, antes de que llegara esa hora, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay un acto más de Dios que revela que esto era un juicio. No solamente hubo tinieblas, en versículo 45, sino ahora en el 46 tenemos una separación sobrenatural. El Padre abandonó a su Hijo. Hubo una separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. En un momento más explicaré cómo, pero esto fue una separación que señalaba que aquello que estaba pasando ahí era un juicio del Padre. Justo cuando la hora de las tinieblas está terminando, la novena hora, las 3 de la tarde, justo en ese momento, la ira de Dios llega a su punto máximo. Y entonces, Jesucristo no solamente estaba sufriendo ahora por la ira de Dios sobre él, sino ahora él está sufriendo por algo más. Él está sufriendo por la ausencia del Padre. No solamente sufría por la ira del Padre, ahora en versículo 46 él comienza a sufrir por la ausencia del Padre. Sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado o dejado solo? Es la idea de esa palabra. Esto es lo que le dolió más al Señor Jesucristo, y Jesús al clamar esto estaba cumpliendo con Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué manera fue esta separación sobrenatural? No es que Jesucristo se separó de la naturaleza del Padre. No, eso es imposible. Cristo no se separó en ese versículo de la naturaleza divina del Padre. Él en ese momento fue separado de la comunión con el Padre. No de la naturaleza, porque él siguió siendo Dios, pero se separó de la comunión porque en ese momento la comunión con su Padre fue rota. Una comunión quebrantada. ¿Por qué fue quebrantada? Porque en ese momento Cristo estaba cargando los pecados de todos los hombres. Y Dios es santo. Y Dios el Padre es santo y no puede mirar el pecado. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios el Padre no podía tolerar estar delante de alguien en comunión con alguien que estaba cargando los pecados. De modo que lo que el Padre hace es darle la espalda al Hijo. Básicamente es lo que hace. Y abandona la comunión con Él. En la cruz, en este momento, antes de que llegara la hora novena, Jesús experimentó la ausencia del Padre. Escuchen esto. Eso es exactamente el infierno. El infierno es un lugar donde estará ausente la presencia del Padre. Sin comunión. Sin comunión.
No estoy diciendo que Jesucristo fue al infierno, porque eso no es lo que pasó. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo experimentó la ausencia de la comunión con su Padre, que es exactamente el sufrimiento que se tendrá en el infierno por todos los pecadores no arrepentidos que vayan a ese lugar de tormento. Sufrimiento por no estar en comunión con el Padre. Y Jesucristo lo experimentó allí. Una separación con Dios. Jesús, en un sentido, allí experimentó los dolores más grandes del infierno por unos momentos para que nosotros no tengamos que pasar una eternidad en el infierno. Él sufrió los dolores del infierno unos segundos para que nosotros no tengamos que pasar allí toda una eternidad. Separación. Versículo 47, la gente se burló. Miren por favor, versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Por qué dicen eso? Jesucristo acaba de gritar, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos de inmediato se burlan y dicen, esperen, a ver si viene Elías a salvarle. ¿Qué significa esto? Escuchen, esto es tremendo. La gente que estaba allí conocía la profecía, conocían Salmo 22, conocían las escrituras del Antiguo Testamento y sabían, conforme a Malaquías 4, que Elías vendría antes que el Mesías. Por lo tanto, esta es una burla terrible, este es un sarcasmo malicioso. Es como si dijeran los que se estaban burlando, ese que se dice ser el Mesías y está gritándole a Dios, vamos a esperar a ver si viene Elías para que lo confirme que él es el Mesías. Algo absurdo. Ellos estaban burlando con una burla maliciosa, un sarcasmo. Él que dijo ser el Mesías, veamos si viene primero Elías como debe de ser. Ellos se están burlando, están siendo sarcásticos, se están burlando de él creyendo que no es el Mesías. En ese momento de la cruz, Jesucristo clamó, tengo sed. Y eso está registrado en Juan 19:28. Esto fue un cumplimiento de Salmo 69:21, cuando desde la cruz Jesucristo gritó, tengo sed. Esto no es que estaba solamente reflejando su debilidad humana, sino que él estaba cumpliendo la profecía de decir esas palabras. De hecho, ahí en Juan 19, la Biblia dice que Jesucristo, para que se cumpliese la profecía, dijo, tengo sed. Jesucristo está consciente. Jesucristo no está debilitado como nosotros pensamos. Él está consciente de lo que está pasando. Él está atento a lo que está pasando. Él incluso sigue citando las Sagradas Escrituras y cumpliéndolas en el mismo instante en que está viviendo la cruz. Como él grita, tengo sed, viene la reacción del versículo 48. Versículo 48 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, esto es de los soldados, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Una vez más, la burla, el sarcasmo, burlándose de él, quien había dicho ser el Mesías. Cuando Jesucristo clama por sed, la Biblia dice que los soldados corrieron y le ofrecieron vinagre. Esto fue vino barato, vino de baja calidad. Recuerde que la bebida más común en ese tiempo era vino, jugo de la uva rebajado con un poco de agua, y los soldados acostumbraban a beber del vino más barato, de calidad más baja. Este es al vinagre que se refiere aquí. Y los soldados lo hicieron no para ayudar a Cristo. Recuerden, estos son hombres toros, estos son hombres sanguinarios, son soldados romanos. Lo que ellos hacen simplemente es quererle ofrecer algo de líquido para extender la agonía del que estaba crucificado. Querían que se mantuviera lo suficientemente hidratado para que su vida se extendiera más y su dolor también. Los soldados no están tratando de saciar la sed de Cristo. Ellos simplemente están queriendo hacer más doloroso su momento en la cruz. Así que Dios mostró que Él está juzgando a su Hijo en la cruz, número 1, con oscuridad sobrenatural, número 2, con una separación sobrenatural. Pero hay algo más. En el versículo 50, Dios muestra que esto es un juicio porque hay una muerte sobrenatural. Una muerte sobrenatural. Versículo 50, dice la Biblia,
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este versículo dice literalmente que Jesús gritó. La palabra griega es kratzo, y es un grito fuerte. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesucristo está a punto de morir y tiene la capacidad física para gritar en alta voz. Jesucristo no murió por la flagelación, no murió por la cruz propiamente. La cruz no lo mató a él. Él seguía teniendo fuerza, incluso podía gritar. Un crucificado normal no hacía eso. Pero él, al punto de las 3 de la tarde, él aún podía gritar en alta voz. Jesucristo no fue asfixiado por la cruz, sus pulmones no fueron presionados por su peso, él no murió por las heridas en sus pies y en sus muñecas, él no murió por la cruz específicamente, murió en la cruz, pero él murió entregando su propio espíritu. Versículo 50. Dice, clamó a gran voz y él entregó su espíritu. Increíble. ¿Qué gritó? ¿Qué gritó antes de expirar? Juan 19 dice que gritó a gran voz, consumado es. Una sola palabra en griego, tetelestai, que significa deuda saldada por completo. Así que Cristo antes de morir aclara, toda la deuda por el pecado ha sido pagada por esta muerte. No hay más que añadir. No hay más que sumar. La muerte de Cristo ha sido suficiente para pagar por la pena y la paga de los pecados de los pecadores. Y después, inmediatamente de que grita consumado es, a continuación, según Lucas 23:46, grita otra cosa. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesucristo tenía suficiente fuerza, hermanos. Yo sé que te pintan a un Cristo que apenas va y en la cruz está colgado y lo ves prácticamente sin gota de sangre dentro de su cuerpo, toda la ha derramado. Sus huesos comienzan a verse por la rotura de piel que tiene a causa de los flagelos, pero a pesar de eso él seguía fuerte. Él podía gritar. Él no murió asfixiado. De hecho, Pilato se sorprendió, según Marcos 15, de que muriera. Pilato se sorprendió porque un crucificado duraba días. Y les voy a decir algo. Jesucristo tenía seguramente la complexión que tuvo Adán. Adán, el primer hombre que fue creado sin pecado. Y Jesucristo tuvo la misma complexión con toda seguridad. Un cuerpo que no era dañado por el pecado. Un cuerpo que no tenía las consecuencias del pecado que degradan la salud. Por lo tanto, Jesucristo ha sido la persona más fuerte, físicamente hablando, que ha pisado esta tierra. Más capaz, más fortalecido. Es por eso que pudo llegar a la hora novena, a la sexta de su cruz y estar todavía con fuerza. Él entregó su espíritu. Él entregó su aliento. O sea, él despidió su propia alma. Él decidió cuándo morir. Él dejó ir su propia vida. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. No le quitó la vida a la cruz, no le quitó su vida a los romanos, no le quitaron la vida a los judíos. Él la puso, él la dio. Espero que estés entendiendo, esto fue un juicio del Padre, pero un juicio del Padre a un Dios el Hijo que fue voluntario. Fue un juicio que Cristo sufrió voluntariamente. Él quiso sufrirlo. Él quiso ser juzgado en nuestro lugar. Fue un sacrificio voluntario. Tomó nuestro pecado, tomó nuestro juicio, bebió la copa por nosotros, sufrió la culpa por nosotros y murió por nosotros para poder salvar a los pecadores. Miren, al mirar eso, entendemos la gravedad del pecado cuando vemos la gravedad del juicio que cayó sobre Cristo. Este juicio tan grave nos refleja qué tan grave es también el pecado.
Tan grave es el pecado que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir en nuestro lugar. Dios juzgó a su Hijo en la cruz, oscureciendo el cielo, abandonando a su Hijo, matando a su Hijo. Pero hay un acto más que demuestra que esto era un juicio. Versículo 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Aquí tenemos una ruptura sobrenatural. Una ruptura sobrenatural. El velo del templo se rompe. El velo del templo de arriba a abajo es rasgado. Esto fue una ruptura sobrenatural. Y quiero que entiendan que esto fue un resultado de lo anterior. Como Cristo ha muerto y ha pagado la pena y ha sido juzgado por el Padre en la cruz, en consecuencia, en resultado, el velo es roto. ¿Qué era este velo? Bueno, este velo era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo simplemente significaba la incapacidad de acercarse a Dios. Ese velo recordaba a los judíos que no podían acercarse a Dios, que ese velo estaba allí puesto porque Dios es santo, santísimo, el hombre es pecador y no puede acercarse a un Dios santísimo. Ese velo señalaba un camino cerrado para el hombre, cerrado. Según la historia, las medidas de este velo eran de 9 metros de ancho por 9 metros de alto. Era un velo cuadrado, pero no era un velo o una cortina como la que se pueden imaginar. Era realmente una tela gruesa de 10 centímetros de ancho, unido por varias telas. Esto era realmente una alfombra, una lona gruesa de unos 10 centímetros de grosor. El historiador Josefo dice que ese velo, aunque fuera tirado por caballos, jamás se rompería. Era un velo definitivamente fuerte por lo grueso que era. Pero aquí se rompe. Como les dije, este velo impedía acercarse a Dios. Ese velo era atravesado solo por una persona una vez al año. ¿Quién? El sumo sacerdote. ¿Cuándo? En el día de la expiación. Una vez al año, una persona entraba por ese velo, atravesaba ese velo, no sin sangre, para ofrecer un sacrificio dentro de ese velo. Una vez al año. Y el resto estaba cerrado. Nadie más podía entrar, ninguna otra persona, ningún otro día del año. Esto era camino cerrado a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere, la muerte de Cristo satisface la ira de Dios. La muerte de Cristo cumple con el juicio de Dios y ahora Cristo abre el camino hacia el Padre. Ahora hay un camino abierto, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Puedes acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay velo. El velo lo rompió Dios. ¿Notas cómo dice el texto? De arriba a abajo, señalando que fue un acto divino operado por Dios. Dios lo hizo. Y lo hizo para señalar que el camino hacia Él había sido liberado, porque su Hijo había sido castigado en nuestro lugar. Dice la Biblia que Cristo nos invita ahora a entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Entienden esto? Simplemente el autor a los Hebreos está diciendo, Cristo te puede limpiar y una vez limpio puedes entrar a la presencia de Dios. El camino está abierto. El camino ya no está cerrado a Dios. Ese camino lo abrió Cristo y la forma de abrirlo es rasgando su propio cuerpo en la cruz por juicio de su Padre Dios. La ruptura del velo hace que se acabe con los sacrificios, ya no más sacerdotes, ya no más oficio sacerdotal, ya no más corderos para el sacrificio, ya no más lugar santo, ya no más lugar santísimo, ya no se opera nada de eso porque Cristo lo cumplió en ese momento al morir en la cruz.
Su muerte fue suficiente. Ese día, cuando se rasga el velo a las 3 de la tarde en punto, esto es increíble, era la hora en que ese día miles de judíos llegaban a Jerusalén para degollar el Cordero Pascual. ¿Y sabes a qué hora se degollaba el Cordero Pascual? Según Éxodo, tenían que degollarlo entre las 2 tardes, esto es, las 3 de la tarde. A esa hora se degollaba el Cordero Pascual, se derramaba su sangre alrededor del altar y luego cada familia llevaba ese cordero para prepararlo y comerlo en la noche. Pero a las 3 de la tarde se degollaba, de modo que cuando el velo se rompe a las 3 de la tarde en el templo en Jerusalén, hay miles de personas en ese instante degollando sus corderos de la Pascua y mirando cómo Dios está abriendo el camino hacia él por medio del que está muriendo. La muerte de Cristo nos asegura un camino abierto al Padre. Él abrió el camino por medio de su muerte. Dios había aceptado su sacrificio. La ira de Dios fue satisfecha, así se dice. Fue satisfecha la ira de Dios. Pero hay algo más que pasó. Hay una quinta obra de Dios que muestran que esto fue un juicio, es la última. Versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es fenomenal. Describe que hubo personas que resucitaron, que se abrieron tumbas y que personas salieron resurrectas de esas tumbas. Es lo que está diciendo el texto. Por lo tanto, estos versículos nos reflejan una resurrección sobrenatural. Una resurrección sobrenatural. El juicio de la cruz no solo abría el camino a Dios. Escucha, el juicio a Cristo por su Padre también aseguraba la resurrección de los que creen en Él. Estas personas que resucitaron fue un adelanto de lo que Cristo hará con todos los que creen en Él. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 11 que el que cree en Él no morirá, resucitará. Y Jesucristo, al morir, pagando la deuda por los pecados, el Padre dio un adelanto de eso y personas volvieron a la vida. Esto fue una resurrección física, corporal, real. Por supuesto, el tiempo de su salida pública de estas personas, porque dice que muchos los vieron. Este momento público no fue al instante, sino después de que Jesucristo resucitó. Esto era así porque Jesucristo es las primicias de la resurrección, y después de que Cristo resucita, estas personas salen también de los sepulcros, demostrando que la obra de la cruz y el juicio del Padre había sido satisfecho y que ya no se necesitaba más. Creemos que estas personas, al ser resucitadas después de un tiempo, estuvieron ahí y fueron retornadas al cielo. Es lo que creemos, porque esto es lo que la Biblia dice que Dios hará con todos los creyentes. Así que estas resurrecciones confirman que el juicio de Dios sobre su Hijo había sido no solo completado, sino había sido aceptado por el Padre. Aquí tenemos una escena de la cruz, no como nos la cuentan regularmente, pero como la Biblia lo dice. Jesucristo muriendo en la cruz, el Padre juzgando a su Hijo con oscuridad, con separación, con muerte, con ruptura y con resurrección. Esto es lo que pasó en la cruz. Un juicio de Dios Padre a Dios Hijo. Con las tinieblas vemos la sentencia de Dios. En la separación vemos la santidad del Padre. En la muerte vemos el sacrificio del Hijo. En la ruptura del velo vemos la satisfacción de la ira. Y en la resurrección vemos la seguridad de que resucitaremos juntamente con Él. Entonces, quiero terminar así. Cuando le preguntan a la gente, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús?
Escuchen, todos saben la respuesta, al menos superficialmente, todos. Sí, yo sé que Cristo murió para morir por pecadores, para morir por nosotros, para morir en nuestro lugar, para morir por todos nosotros. Esa es tan solo una respuesta superficial. Esto es lo que hubo en el fondo. Esto es lo que sucedió desde los ojos de Dios. Un juicio del Padre a su Hijo para que los pecadores no tengamos que sufrir el castigo eterno. Sucedió más que eso. Es necesario que recordemos que los merecedores de ese juicio no era Cristo, éramos nosotros. Y quiero que lo entiendas antes de orar. Tú eras el que merecía y yo el que merecía ese juicio en la cruz por Dios. Y que la ira, su ira, fuera derramada sobre nosotros. Eso era lo justo. Eso era lo que merecíamos. Pero Dios en su amor proveyó un cordero para que en ese cordero fuera derramada toda su ira. Por eso la invitación, como Hebreos dice, acerquémonos. El camino está abierto. Cristo ya murió. No necesitas una religión, no necesitas un sacerdote, pero necesitas a Cristo. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas venir con dos cosas a los pies de Cristo. Número uno, necesitas venir con arrepentimiento verdadero. No con dolor del corazón, no. No solamente con un remordimiento, no, con arrepentimiento. Y la diferencia es que el arrepentimiento verdadero renuncia al pecado. El arrepentimiento verdadero corta con los hilos que te unen al pecado y renuncias a él. Y Dios te llama a ese arrepentimiento. Y en segundo lugar, debes de venir a Cristo con fe. Fe de que Él te puede salvar, fe de que Él murió por ti y fe de que Él es el único salvador y mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo. La crucifixión fue un juicio de Dios sobre su Hijo para librarte a ti. Pero no te va a librar a menos que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en el que murió. Es lo que la Biblia enseña. Nos inclinamos a orar. Padre, de esta manera queremos agradecerte por la obra de la cruz y darte gloria por tan gran juicio derramado sobre un inocente. Queremos, Señor, que tú nos abras más el entendimiento a lo que acabamos de escuchar y que esta breve meditación nos deje asombrados no solo la mente, sino nuestro espíritu, al mirar cómo tú juzgaste el pecado en un inocente, y no solo un inocente, sino que era tu propio hijo, y le hiciste beber la copa amarga de la ira tuya, y lo hiciste sufrir como el peor de los pecadores, siendo el más perfecto de los seres humanos, y todo eso fue en nuestro lugar. Él herido fue por nosotros, molido por nosotros, castigado por nosotros. Él murió para pagar nuestra deuda. Señor, permite que después de la explicación de este pasaje, Cristo quede más clarificado en la mente de todos los que hemos escuchado. Y te pido especialmente por aquellos que están aquí y que no han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. Yo te pido que tú y tu Espíritu Santo obren en sus corazones, haciéndoles ver su pecado, mostrándoles que van camino al infierno. Hazles reconocer que te necesitan a ti y que no basta con encomendarse a ti cada día y que no basta con orar a ti cada día y que no basta con tenerte en la mente cada día. Eso no es lo que tú pides, Señor. Tú pides un corazón arrepentido y tú pides un corazón de fe. Haz entender esto al corazón que está aquí. Llámalos a eso, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Y te pido que los que hemos creído por tu gracia nos asombremos de ver la maravilla de la obra de la cruz con pasajes como estos y que nos haga abundar en gratitud, alabanza y adoración para tu gloria. Te agradecemos por todo esto y reconocemos que tu palabra es verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.